Emprendedores, bienvenidos. Yo soy su coach Omar Villa y nuestro curso es Historia. El día de hoy la actividad que nos toca desarrollar es la resolución de tareas de la semana número 5 y en aquella quinta semana del segundo bimestre habíamos visto el tema de rebeliones criollas, es decir, vimos cómo algunos representantes de esta clase social llamada clase criolla, que eran los descendientes de los propios españoles pero que ya vivían en estas tierras, deciden alzarse en armas, es decir, deciden ir a la guerra contra España, pero con los pocos medios que tenían a su alcance. Recuerden ustedes que estas tierras, llamado en ese momento el Virreinato del Perú y Lima particularmente, tenía una característica y era que aquí estaba todo el poder, el mayor poder español. Por lo tanto, era muy difícil rebelarse desde el Perú. Así que lo que vamos a ver a continuación, por una parte, demuestra que los peruanos, sobre todo las provincias del Perú, tenían ya presentes la intención de conseguir la independencia. Por otra parte también veremos cómo todas estas acciones fracasan precisamente porque en esos años aquí se encuentra el virrey Fernando de Abascal, que con todo su poderío aplacará todas estas rebeliones. Empecemos entonces a resolver las preguntas que nos plantea nuestro libro. La actividad emprendedora número 5 nos plantea un cuadro en donde nos da dos conceptos, el concepto de año y el concepto de rebeliones. No es nada difícil de entender. Al mencionar la palabra año se refiere a la fecha de inicio de cada una de las rebeliones que pasaremos a detallar, y por rebelión se refiere a acciones armadas de algunos criollos que ya estaban decididos por la independencia. Eso es un mapa del Perú actual para poder entender dónde se encuentran hoy por hoy las regiones que en su momento se rebelaron contra España. Por ejemplo, vemos al sur del mapa, en la parte extrema sur, la región de Tacna, que va a ser dos veces el centro de operaciones de los rebeldes y que intentará dar gritos de independencia, pero como ya hemos dicho, no podrá hacerlo. Luego vemos al centro de nuestro mapa, en la parte andina, en la parte de la sierra del Perú, la región Huánuco. Desde ahí también se empezará una rebelión con la característica de que terminará desbordando a la clase criolla y también se sumarán las clases de indígenas y terminará siendo una protesta muy generalizada, muy extendida por toda esa región. Y por último también hablaremos de la más importante de todas ellas, que es la rebelión de el Cusco, que podemos observarlo en el sur de la sierra del Perú. Muy bien, de todos ellos vamos a hablar rápidamente, rellenando el cuadro que nos brinda el libro. Pongamos el año 1811. Ahí veremos que en la ciudad de Tacna empezará lo que ha sido conocido como el primer grito de Tacna, es decir, por primera vez algunos criollos de esa ciudad se pondrán en contacto con revolucionarios que vienen desde el sur. Han salido desde Buenos Aires, es decir, desde la capital del virreinato del Río de la Plata, y quieren cruzar el Alto Perú, lo que hoy se llama Bolivia. Cruzando el Alto Perú, obviamente quieren llegar a la costa peruana y desde la costa peruana subir hasta Lima, porque quien llegue a Lima recién podrá hablar de una independencia verdadera. Mientras Lima no sea liberada, pues no importará que Caracas o que Bogotá o que Buenos Aires o que Valparaíso se liberen. Lima tiene que ser liberada. Esa era la intención de los revolucionarios que venían desde el sur, y para eso, desde el Alto Perú, hoy llamado Bolivia, se ponían en contacto con Tacna. Pero lamentablemente el mismo día que empieza la rebelión es que también fracasará por algunas traiciones dentro de los organizadores de esta rebelión. Para el año 1812 habíamos mencionado la rebelión de Huánuco, en donde primero los criollos empezarán a protestar, pero se les sumará una enorme cantidad de miembros o de participantes de la clase social indígena. Por eso es que la rebelión de Huánuco empieza siendo solamente una rebelión política, pero termina siendo una rebelión incluso que pide justicia social, pide repartos de tierra, pide que haya menos represión contra los indígenas, pide que se elimine el tributo indígena, es decir, que los indígenas no paguen un tributo simplemente por el hecho de tener la raza que tienen, etcétera. Piden que se anule también los trabajos forzados en las minas y muchos otros derechos que vistos desde hoy pues nos parecen los más lógicos, pero que en ese momento era una lucha que se empezaba a retomar, porque ya en el siglo XVIII también había habido rebeliones indígenas que habían peleado por esto.
1813, Tacna vuelve a dar un segundo grito y vuelve a ponerse en contacto con los revolucionarios que intentan entrar al Perú desde el sur, desde lo que hoy es Bolivia, pero son nuevamente aplacados por las fuerzas de Fernando de Abascal, que es el virrey del Perú en esos años. Y para 1814, la rebelión más importante de todas estas es también conocida como la rebelión de los hermanos Angulo. Ellos tres eran cusqueños y se pusieron de acuerdo con muchos curacas, es decir, con muchos nobles indígenas del Cusco. El más representativo de todos ellos fue Mateo Pumacahua, a quien se le encargó extender la rebelión hacia Arequipa. Es decir, querían que la rebelión también llegue a la serranía de Arequipa, pero que baje hasta la costa de Arequipa y de esa manera ir abriendo camino a otros revolucionarios, siempre con la intención de llegar a Lima. Lamentablemente, en su camino hacia Arequipa es que Mateo Pumacahua, junto con un muy jovencito Mariano Melgar, serán capturados y serán pasados por las armas, es decir, serán eliminados físicamente, los matarán como represalia por haberse atrevido a rebelarse. Precisamente de este personaje es que vamos a hablar a continuación, porque Mateo Pumacahua es un personaje es un personaje histórico muy rico, y no me refiero a nivel material, a nivel de dinero, me refiero muy rico como personaje. Su historia es muy contradictoria y se puede aprender mucho de las distintas etapas que él tuvo, porque él tuvo un cambio de ideales. Para el año 1780, cuando Túpac Amaru II se ha rebelado precisamente en el Cusco, Mateo Pumacahua es aún bastante joven, es contemporáneo con Túpac Amaru, es un muchacho, es un señor de 40 y pocos años, que todavía con mucha fuerza se enfrenta a los revolucionarios, se enfrenta a los rebeldes de Túpac Amaru y logra, como ya sabemos, ayudar a los españoles, y la rebelión de Túpac Amaru queda frustrada. Sin embargo, para el año 1815 vemos cómo sus ideales han cambiado y ahora es él quien se enfrenta a los españoles y está del lado del bando patriota. Entonces, digamos lo siguiente: para 1780, que es lo mismo decir para finales del siglo XVIII, Mateo Pumacahua se suma a las fuerzas del visitador Juan de Areche. Juan de Areche fue un visitador enviado desde España misma hasta aquí para poner fin a la rebelión de Túpac Amaru, y luego Pumacahua, una vez que ha ayudado a Areche, se le encarga la labor de pacificador, pero no confundir la palabra pacificador con alguien que viene en son de paz. Por el contrario, un pacificador viene en son de plantearte guerra, viene en son de reprimir a todos aquellos que se atrevan a tener nuevos intentos revolucionarios. Precisamente una vez que has reprimido todos estos intentos rebeldes, es que consigues recién la paz. Y a esto se dedicó Mateo Pumacahua por casi 2 décadas, por casi 20 años, hasta que ya entramos a los primeros años del siglo XIX, y es por eso que para 1815, sobre todo habiendo visto los cambios que se presentaban en España, él se desilusiona del poder español y decide ayudar a los patriotas. Vamos a decir que para 1814-15, Mateo Pumacahua ha tomado contacto durante los últimos años con criollos y con otros nobles indígenas que están insatisfechos por el incumplimiento de la nueva constitución liberal. Recuerden ustedes que aquella constitución prometía la igualdad de todos los españoles. Ya no iba a importar diferencias de raza, o ya no iba a importar si habías nacido en América o en España misma o en África o en Asia, recordando siempre que España tenía tierras en África y en Asia, como Filipinas en Asia, o por ejemplo Guinea Ecuatorial en África. Entonces todos los que pertenecieran a España iban a ser considerados iguales ante la ley. Eso decía la Constitución, pero también sabemos que la Constitución nunca será aceptada por el rey Fernando VII y todo volverá a ser como antes. Por eso es que a partir de 1812 en adelante, Mateo Pumacahua se suma a las fuerzas rebeldes y comenzará a organizar la lucha por la independencia. Emprendedores, bienvenidos. Yo soy su coach Omar Villa y nuestro curso es Historia. Ahora vamos a revisar la primera y la segunda clase que tuvimos en este bimestre, en donde vimos la crisis española que se había desatado allá, es decir, en la España peninsular, en la España ibérica, en Europa. Pero, sin embargo, esa crisis española terminará
teniendo consecuencias aquí también en América, que es lo que vimos en la segunda semana de este bimestre. Empecemos entonces recordando la crisis política española desatada en los primeros años del siglo XIX. Habíamos visto que para 1808 llegaba a su fin el reinado de Carlos IV, que no se había caracterizado por ser muy laborioso, no se había caracterizado por ser muy eficiente. Tuvo también un primer ministro igual de poco eficiente, y eso trajo como consecuencia que para 1808 España entrara en una crisis profunda. Recuerda bien ese año, 1808, porque de ese año en adelante hasta 1814, aunque solo haya 6 años, sin embargo, para España serán años cruciales que definirán su historia en adelante. Para poder entender lo que va a suceder en España entre 1808 a 1814 es necesario recordar qué sucedió un poco antes en Francia, porque Francia será en parte la que cause, la que origine todo ese desbarajuste en España. En Francia, entre 1789 y 1804, pasó por varias etapas. Por ejemplo, Francia vivió una revolución entre 1789 a 1799 y luego llega un personaje a poner orden. Luego de toda esa anarquía vivida durante la revolución, llega Napoleón Bonaparte, que era un general, y entre 1804 a 1815 se va a autoproclamar emperador. Y al autoproclamarse emperador pondrá de vuelta y media a toda Europa, siempre intentando expandir su poder. Como ya sabemos, en algún momento Napoleón también querrá conquistar España, y a través de España obviamente tendrá intenciones, tendrá ambiciones en América. Pero volvamos al año 1805. Ese año España y Francia juntas enfrentan a Inglaterra en la batalla de Trafalgar. Curiosamente, Inglaterra, apoyada por Portugal, vence en aquella batalla y deja sin barcos, deja sin poder naval a Francia y a España. Por lo tanto, cuando Francia quiera vengarse, lo primero que va a hacer es imponer un bloqueo continental, es decir, prohibirá a los países de Europa que puedan comerciar con Gran Bretaña y cerrará todos los puertos en contra de Gran Bretaña o de Inglaterra. Acto seguido, querrá seguir vengándose y lo que hará es intentar invadir Portugal, que era aliado de Inglaterra y que no cumplía con el bloqueo continental. Pero, como acabamos de decir, Francia ha perdido su poder naval, no tiene barcos de guerra. Por lo tanto, no le queda otra situación que cruzar primero España territorialmente para poder llegar a Portugal. Ahí es que empezarán los problemas. ¿Por qué? Porque si ya estás por conquistar Portugal, pues ¿por qué no quedarte también con España? Que ya tu ejército va a pasar por ahí. Y precisamente para poder entrar a España, manteniendo las formas todavía, es que le pide al rey Carlos IV que le permita atravesar su territorio con el Tratado de Fontainebleau, que se firma en octubre de 1807. Pero el ejército francés, como hemos dicho, decide quedarse en España, decide ocupar también España. Ante esto, los nobles españoles se amotinan, es decir, reclaman en marzo de 1808 y exigen que el rey abdique, es decir, que renuncie, y que renuncie en favor de su hijo, para que a partir de ese momento su hijo asuma el cargo de rey de España, que es Fernando VII. Lo cierto es que Carlos IV huye hacia el sur de España y le pide a Napoleón porque por favor haga algo, ¿verdad? Lo notifica de lo que está sucediendo en España. Esto obviamente enardece, enfurece aún más a los españoles, a tal punto que ya el 2 de mayo de 1808 empieza lo que para ellos es su guerra de independencia. Napoleón a su vez cita a Francia tanto a Carlos IV como a Felipe VII y los obliga a dejar la corona. Acto seguido, Napoleón, una vez que les ha quitado la corona tanto al padre como al hijo, reyes de España, le da la corona a su hermano José Bonaparte, conocido como José I o conocido también como Pepe Botella. Así fue el apodo que le puso el pueblo español. El pueblo español, que ahora se está enfrentando a ese Pepe Botella, a ese poder francés impuesto por Napoleón, comenzará a tomar algunas acciones contra esa imposición napoleónica. Primero,
se formarán las juntas de gobierno, que es la organización misma del pueblo ante la falta de rey. El pueblo mismo se organizará. Luego formarán las Cortes de Cádiz, que es como hablar hoy en día de un congreso en donde todos los españoles de todas las partes del mundo tendrán representantes. Esta Corte de Cádiz tendrá un propósito, y es escribir una constitución, es decir, un libro de leyes que a partir de ese momento todos obedezcan, incluyendo al rey cuando vuelva, porque el rey está preso por Napoleón ahí en Francia. Pero también mandó representantes a estas Cortes de Cádiz, o sea, a ese congreso. La Constitución Liberal fue escrita en 1812 y se supone, convertía a España en una monarquía constitucional, es decir, en un rey que obedezca las leyes y no al revés. Curiosamente, esta Constitución recoge los ideales de Francia, pero rechaza, obviamente, la violencia con la que Francia ha entrado a su territorio. Algunas características de esta Constitución, por ejemplo, son la igualdad de derechos para todos los españoles, o la elección de cabildos por voto popular. Hoy podríamos decir la elección de alcaldes para nuestra municipalidad, así lo podemos entender. También planteaba la libertad de imprenta, libertad de expresión, abolición, o sea, el fin de la mita minera, de los trabajos en la mina forzados y de los repartos mercantiles. Y también decía que la Santa Inquisición o el Tribunal del Santo Oficio llegara a su fin. Sin embargo, como también sabemos, España nunca aceptó a José Bonaparte. Su guerra de independencia fue muy sangrienta. El pueblo español se enfrentaba contra un ejército muy preparado, y sin embargo logran por fin ahuyentar a José I, que abandona España, y para 1813 Napoleón Bonaparte le está devolviendo la corona a Fernando VII, quien regresa a España, pero regresa con la intención de que todo vuelva a ser como antes. Es decir, poco le importó todo lo que el pueblo español hizo en su nombre con ideas liberales. Él les agradeció, les dijo: está muy bien, yo les agradezco que hayan sido fieles, pero las ideas liberales no me gustan, no las acepto, así que todo volverá a ser como antes, como con mi padre, ¿no? O sea, como con Carlos IV. Y ahí empezará el disgusto para algunos miembros de la clase criolla americana. Emprendedores, bienvenidos. Yo soy su coach Omar Vía y nuestro curso es Historia. Estamos en plena revisión de los temas 1 y 2 de este segundo bimestre, y ahora nos toca revisar la crisis española y la independencia americana. No porque todavía vayamos a ver la independencia de América y de los distintos pueblos de América, sino porque aquella crisis de la que hemos hablado tendrá repercusiones, tendrá consecuencias directas en América que terminarán propiciando la independencia pocos años después. Bien, entonces recordemos que los hechos ocurridos van entre 1808 a 1814, inician en España y tienen consecuencias en América. Los causantes de esta crisis en España son Carlos IV y su hijo Fernando VII, ambos reyes de España. Abordaremos el mismo periodo ahora, pero centrándonos en lo que sucedió en América. Bien, los antecedentes fueron los siguientes, lo acabamos de ver. Napoleón invade España en el año 1808, decide quedarse, y los españoles forman juntas de gobierno que son fieles al rey preso, que se mantiene preso en Francia por culpa de Napoleón. Entre 1810 a 1812 se forman las Cortes de Cádiz, que son congresos que buscan representar a todos los españoles de todas partes del mundo, y que tiene la misión de escribir una constitución, un libro de leyes. En 1813 por fin el ejército francés es derrotado, se da por vencido en la ciudad de Vitoria, al norte de España, y los franceses se van de España. Regresa en 1814 Fernando VII, pero con la intención de que todo vuelva a ser como antes. ¿Qué sucedía tanto en España como en América en esos años? En España, ya hemos dicho, aunque preso, aunque cautivo, sin embargo, la autoridad, el pueblo español no se la reconocía a José I, sino se la reconocía a Fernando VII. A su regreso, como ya sabemos, no tiene la intención alguna de aceptar las ideas liberales, y mientras todo eso está pasando en España, en América las autoridades máximas son los virreyes. Por ejemplo, tenemos al virrey Antonio Amar y Borbón en el virreinato de Nueva Granada, o al virrey Antonio de Liniers en el virreinato del Río de la Plata. Aquí en el virreinato, lo que fue el virreinato del Perú,
estuvo durante todos esos años de crisis española, estuvo un personaje clave, un personaje que definió la política de esos años y atrasó la independencia de nuestros pueblos, que fue el virrey Fernando de Abascal. Entonces, en España la autoridad máxima, aunque presa, es el rey, y en América la autoridad máxima es el virrey, que representa al propio rey de España. Bien, situación en España. A nivel demográfico, la población se redujo debido a la guerra. A nivel económico, los campos quedaron destruidos y por lo tanto comenzó a haber hambruna. Y a nivel político, empieza la persecución contra los liberales. La situación en América, igual que los españoles habían comenzado a formar juntas de gobierno, aquí también en América hay un primer impulso, hay una primera intención de formar juntas de gobierno. Lo que sucede es que aquí las juntas de gobierno se van a encontrar cara a cara con los personajes que son los virreyes. Los virreyes decían, si nosotros ya representamos al rey, ¿por qué es necesario que aquí se formen juntas de gobierno? Comenzaron a tener una mala intuición de lo que podían llegar a hacer estas juntas de gobierno, y no se equivocaron, porque en efecto nuestras independencias van a nacer de las juntas de gobierno, de alguna de ellas que con el tiempo se vean cada vez más insatisfechas. Efectos de la crisis. Las Cortes de Cádiz. En un primer momento hubo buena representación. Los españoles americanos, o en todo caso también llamados los criollos, se sentían representados en las Cortes de Cádiz, pero con el tiempo y sobre todo con el regreso de Fernando VII se darán cuenta que eso no tiene mayor avance, no hay mayor entendimiento entre la clase española que detenta el poder y entre la clase criolla. Por eso es que las juntas de gobierno, lejos de disolverse, comienzan a proliferar por toda América. Curiosamente, en Lima nunca hubo una junta de gobierno. Aquí habíamos mencionado en nuestra clase que en 1808, es decir, ni bien estalla la crisis española, comienzan a formarse las primeras juntas de gobierno. Por ejemplo, tenemos la Junta de México o la de Montevideo, que hoy estaría en el país que se llama Uruguay, en 1808. 1809, Junta de La Paz y Junta de Quito. 1810, que es el año en donde se crean las juntas más importantes, sobre todo para la historia del Perú, pero siendo la historia del Perú a la vez la historia en ese momento la más importante, donde se encuentra la ciudad más importante de toda Sudamérica, son importantes estas juntas para la historia de todo Sudamérica, que son las de Caracas y las de Buenos Aires, porque con el tiempo de ahí saldrán las corrientes libertadoras que llegarán hasta el Perú. Y luego en 1811 también hay un intento de junta de gobierno en Tacna, pero que terminará siendo deshecha muy rápidamente. Y por último, como ya habíamos dicho hace pocos minutos, esas juntas de gobierno que en un inicio nacen muy fieles a Fernando VII, sin embargo se sienten desilusionadas, completamente descorazonadas cuando Fernando VII retorna el poder, y toda la fidelidad que ellos le habían jurado a este rey se ve resquebrajada cuando el rey dice todas las leyes liberales que trae la Constitución no las deseo. Ahí es que los criollos americanos, los españoles americanos, se dan cuenta que con este rey nunca van a ser vistos de igual a igual que con un español peninsular, es decir, con un español de la propia España, es decir, con un español de Europa. Ahí, con esa insatisfacción, es que empiezan las primeras acciones de los criollos contra el poder español, que es lo que hemos visto en nuestras clases llamadas conspiración de los criollos y rebelión de los criollos. Como tercer tema también vimos que mientras todo esto sucedía en América, aquí estaba el virrey Abascal intentando reprimir todas esas acciones revolucionarias.